dramas cotidianos y realistas, básicamente. El cine entendido como una expresión artística más allá del entretenimiento de las masas. Y ahí están Jean Epstein y Germain Dulac como factores fundamentales. ¿Qué va a caracterizar al expresionismo alemán? Bueno, es importante saber que el expresionismo alemán se presenta por oposición al impresionismo que surge en Francia. Como en esa dicotomía de la pintura, el expresionismo alemán intenta, y de hecho hace realidad, salirse del relato, por decirlo, omnisciente, de la narración omnisciente, desde el punto de vista neutral. ¿A qué nos referimos cuando decimos neutral? Que subjetiviza, que hace un viraje en el posicionamiento y en la focalización de quien relata. Es decir, vemos el relato, a través de los ojos del artista o de los ojos de algún protagonista. Es decir, que la atmósfera diegética, visual, se transforma o se adapta según a la visión de uno de los protagonistas o del mismo realizador en este caso. Esto da todas las libertades posibles porque el expresionismo alemán da, por ejemplo, inaugura el cine de terror, el cine de suspenso, el cine oscuro, con muchos decorados totalmente subordinados a la percepción psicológica de los personajes, es decir, muy modificados, ventanas oblicuas, paredes curvas, personajes con un exceso del maquillaje, prolongación con sombras, es decir, todo el cuadro está modificado subjetivamente según la visión del personaje principal. ¿Por qué? Porque el expresionismo viene a oponerse al impresionismo y a decir, nosotros no vamos a contar la realidad tal y como la vemos, esa realidad cotidiana, sino la vamos a contar tal y como la percibimos, tal y como la sentimos. Y vemos acá, en esta diapositiva, como en la zona inferior derecha aparece el cuadro El Grito, expresionista. Aparece el cuadro El Grito, expresionista. Ahí vemos como el cielo de ese cuadro está totalmente modificado, es rojo, el mar tiene otro color, el puente es diferente, el personaje tiene una expresión con las manos en la cara y tampoco es totalmente proporcional su cabeza con su cuerpo, es decir, y lo que vemos son los fotogramas del gabinete del doctor Caligari, de Nosferatu, que son los referentes de la época. Es decir, las películas de referencia, Metrópolis de Fritz Lang, M, el vampiro, ¿sí? Fíjense todas las películas que salieron y fíjense cómo son los cuadros y cómo son las escenas. Están totalmente subjetivizadas, es decir, se cuenta el relato y se modifica la escena visual tal y como yo la percibo, tal y como el personaje o uno de los personajes la percibe. El expresionismo, ya citándolo a Gubern, más que una escuela, es una actitud estética cuyo rastro nos conduce hasta las formas más primitivas del arte, hasta las formas más primitivas de las expresiones artísticas, sean cuales fueren. Incluso, no sé, el arte rupestre, si quieren. Referencias pictóricas que llamaban la atención, ¿no? Y mucho despliegan en medios técnicos y en trucajes que quizás no se habían utilizado. Claro, al tener esta posibilidad del subjetivismo alemán, el expresionismo alemán o el Sturm und Drang, como lo llama Gubern, tenía la posibilidad de mucho juego y de mucho experimento visual. Porque, claro, uno podía modificar la realidad y plantearla de acuerdo a, por supuesto, los parámetros psicológicos del personaje desde el que se narraba la película. El valor del cine ruso, del formalismo ruso, surge a partir de la revolución bolchevique hecha en 1917. 1920 a 1930 hay una etapa muy interesante de experimentación en el cine ruso, realmente. Y surge la figura de Einstein, de Pudovkin, de Dovzhenko,
y sobre todo surge lo que llamamos montaje paralelo, diferente al de Griffith, que es el montaje alternado. El montaje paralelo supone, por medio de una nueva concepción de montaje, de edición que plantea Eisenstein, una operación que no solamente es de orden narrativo, sino de orden metafórico, poético, que produce una significación por la concatenación de planos, por la suma de planos, una tercera idea que no está presente en la visualización de la película, sino que aparece como idea dialéctica en la percepción del espectador, ¿no? Esto es, explicado de alguna manera, es lo que llamamos el efecto Kuleshov. El experimento Kuleshov, que como Eisenstein repudiaba el montaje clásico, el montaje entendido como mera adición de planos, tal como lo consiguió Griffith, y lo utilizaron también contemporáneos de él, pero en general como se lo utilizaba en ese momento. Lo que vemos en la diapositiva es que vemos a un hombre totalmente pensativo, cabizbajo, frente a un plato de comida, y lo que hacían estas operaciones era generar una idea en el espectador, hambre en el sujeto. O el mismo personaje viendo un cadáver o una escena tétrica o un cortejo fúnebre, en este caso es un cadáver, y vemos al personaje que está actuando de la misma manera, que tiene la misma posición, vemos al personaje otra disposición afectiva, es decir, muerte, pensamientos sobre el existencialismo, tristeza, angustia, lo que fuese, ¿no? Ahí el personaje está teniendo esa resignificación por el plano previo, una teoría de la percepción mediante montaje dialéctico, mediante dos tomas yuxtapuestas para generar una tercera idea en el espectador. Eso es lo que incorpora el formalismo ruso, aparte de que incorpora un sentido de la composición en el plano tremendo. Empieza a trabajar muchos elementos como el equilibrio, la simetría, el uso del horizonte, la iluminación y la famosa escalera de Odessa, en donde la escena en la del cochecito, ¿no? La escena de máxima tensión. También incorpora al cine el trabajo con el suspenso, ¿no? La máxima acción de tensión, ¿no? Trabaja mucho la tensión. Y los planos, el montaje, por su concepto de montaje, en general, cualquier película que vean no va a durar más de 5, 6, 7 segundos un plano. Tiene un ritmo, en ese sentido, bastante dinámico. Es muy rápido el ritmo de montaje. Y finalmente, acá lo que viene a aparecer es el surrealismo. Surrealismo que viene como es un movimiento que tiene incluida a todas las expresiones artísticas, a la literatura con Artaud, a la pintura con Dalí, a Buñuel en el cine y demás. Y después también es un movimiento bastante interesante de vanguardia, donde se incorporan mujeres como Germaine Dulac, que venía de el impresionismo, y empiezan a hacer relatos que no tienen que ver con estructuras de 3 actos, que había sido fundante la estructura de 3 actos en Méliès. Deciden que la narrativa debe ser rompiendo todas las estéticas burguesas del momento, pertenecientes a la burguesía intelectual, pertenecientes al mercado mainstream de producción en serie, o pertenecientes a todos los movimientos o escuelas estéticas que hemos visto hasta ahora, porque
como se basaban mucho en las teorías psicoanalíticas y en lo onírico, querían romper con el relato tradicional. No contamos más en 3 actos, no contamos más con principio, desarrollo y final. Contamos cómo se cuentan los sueños, de forma onírica, de forma desordenada, entre comillas. Cómo soñamos todos nosotros. Y bueno, la verdad que no he conocido a nadie que sueñe en 3 actos. En general, soñamos de maneras bastante particulares, ¿no? Entonces, haciendo referencia al lenguaje onírico, ellos cuentan y empiezan a filmar películas de manera onírica, utilizando elementos simbólicos que vienen mucho del psicoanálisis, de lo investigado hasta este momento por el referente del momento, que era Freud, que trabajaba mucho sobre la represión sexual como el manifiesto del malestar en la cultura de la época, ¿no? Mucho por la moral religiosa y demás. Entonces eso se expresaba en las películas metafóricamente, como acá podemos ver algunos ejemplos. No eran películas con principio, medio y final, pero sí eran películas que que tomaban escenas y se construían esas escenas metafóricamente. Vuelven al personaje individual, vuelven a la individualidad del personaje, porque lo que no les dije anteriormente es que con el formalismo ruso, el personaje principal es el personaje colectivo, el proletariado, el pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente quiero decir que es un movimiento que rompe con todo, con la estructura de 3 actos, con la forma de filmar, con el esquema subjetivista y lo pasa al esquema onírico, con el formalismo, la forma de montaje entendida en el formalismo, con el gag en el sentido clásico, con la narrativa clásica de Griffith o la narrativa más intelectualizada del esplendor nórdico y del impresionismo, es decir, un movimiento totalmente rupturista. Y como verán, son cortos que a muchos de nosotros quizás nos cueste verlos, sostenerlos en el tiempo, seguir viéndolos, pero a mí me parecen súper interesantes, súper experimentales y con gran valor. De hecho, todos estos movimientos influenciaron a diferentes artistas. Es un movimiento interesante por lo experimental, por el juego y por el quiebre con todas las otras alternativas que hasta aquí recorrimos, que en realidad hicimos lo que pudimos porque hay que complementarlo con lo que se dice en el libro, porque evidentemente es un resumen bastante superficial de lo que es cada escuela de cine de la época, e incluso movimientos que no están señalados y que existieron, incluso no están señalados por Román Gubern. Pero bueno, es lo que tenemos que saber, lo que nos interesa solamente por ahora, en este sentido, qué aportó cada movimiento, ¿no? Qué va aportando cada movimiento en términos de lenguaje visual, podemos llamarlo audiovisual porque pero todavía no, se tocaba en vivo cuando se proyectaba, pero todavía no había surgido el sonoro. Eso es un antes y un después. El cine sonoro aparece a partir de 1928 y ya en 1930 le da un cambio importante al cine. Ahí empiezan a aparecer cineastas como Renoir, cineastas como Orson Welles, que son importantísimos a la hora del uso del sonido también.